relevante respecto a la región maceterina. Ahora vamos a pasar a hablar de la región infratemporal, ¿sí? La región infratemporal va a tener forma de pirámide triangular, ¿sí? Una pirámide triangular es una pirámide que tiene tres ángulos, justamente. O sea, la base de la pirámide tiene tres ángulos. Se diferencia, se distingue de una pirámide cuadrangular, cuya base tiene cuatro ángulos. Por tanto, la constitución de las caras de la pirámide es distinta, ¿sí? Vamos a ver otra imagen para poder discernirla bien a la región infratemporal. Mm, mm, mm. Eh, Vamos a dejar esta imagen, ¿sí? Vamos a identificar los elementos que están en este modelo 3D, ¿sí? Este es de un atlas que se llama Human Anatomy Atlas, es en 3D. Acá vemos al cuerpo del esfenoides, la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Esta es la cresta esfenoidal, con la cresta quiribosa del esfenoides que se articula con el etmoides. Estas son las alas menores del esfenoides. Acá veríamos a la porción, o sea, esto de constitución de ala mayor, ¿no? Pero acá también podríamos ver a la porción petrosa del temporal. Y hacia adelante, hacia anterior, vamos a ver al maxilar superior, ¿sí? Esto es maxilar superior, y acá hacia atrás vemos al palatino. Esta es la lámina perpendicular o vertical del palatino, y acá estaría su lámina horizontal, ¿sí? Más o menos estamos ubicados ahí. Esto es región de fosas nasales, de cavidades nasales. Sería la abertura posterior de las fosas nasales, que se llaman coanas. La abertura anterior se llaman narinas. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites de esta región infratemporal? Los límites de la región infratemporal van a ser el lateral. Fíjense, esta es la mandíbula, ¿sí? El maxilar inferior. El límite lateral va a ser la cara medial, ¿sí? De la rama ascendente de la mandíbula. Esta es la rama ascendente de la mandíbula. Su cara medial constituye el límite lateral de la región infratemporal. Es decir, que la región infratemporal va a estar situada acá, ¿sí? En relación con el esfenoides, el peñasco del temporal o porción petrosa del temporal y el palatino, ¿sí? Acá hay un dato importantísimo a aclarar. ¿Se acuerdan que la porción superior de la rama ascendente de la mandíbula tenía dos apófisis separadas por un intervalo óseo que era una escotadura, la escotadura mandibular, ¿sí? La apófisis posterior era articular, que era la apófisis condilar, ¿sí? El cóndilo de la mandíbula, y la apófisis anterior era la apófisis coronoides, que prestaba inserción al músculo temporal, ¿sí? Entre medio de ambas está la escotadura mandibular. A través de esa escotadura mandibular pasa la arteria maceterina, que va a irrigar al músculo macetero, y es un orificio de comunicación de la región infratemporal con la región temporal, ¿sí? Ahí se comunica la región temporal con la región infratemporal. Bien, entonces ya tenemos definido el límite lateral, ¿sí? El límite superior va a tener dos límites, ¿sí? O sea, dentro del límite superior hay dos límites definidos, dos sublímites, ¿sí? Tiene un límite medial y un límite lateral, ¿sí? No sé si se ubican ahí en esta imagen que estamos viendo acá, de este lado. Esto es lateral y esto es medial, ¿sí? Bien, el límite lateral de ese límite superior de la fosa, de la región infratemporal, va a ser esto que vemos acá, ¿sí? Que es el surco temporocigomático, que va a constituir después un canal que se llama canal cigomático. Y el límite medial va a estar en relación con la cara inferior del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Fíjense, esto es ala mayor del esfenoides, esto es ala menor del esfenoides, esta es la fisura orbitaria o fisura esfenoidal, por donde pasan importantes elementos neurovasculares anexos al globo ocular, ¿sí? Entonces, ya tenemos definido el límite superior. La cresta infratemporal con el canal cigomático, y acá estaría el borde inferior de el ala mayor del esfenoides, ¿sí? El límite medial, ¿sí? El límite de adentro, el límite interno, va a ser la lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿sí? Acuérdense que la apófisis pterigoides del esfenoides tiene dos láminas. Una lámina interna, que sería esta, y una lámina externa. Esta es la lámina externa que constituye el límite medial de la región infratemporal, ¿sí? Acá lo vemos bien. Este límite medial es solamente óseo en su porción anterior, ¿sí? En su porción posterior es blando. Recordemos que acá vamos a encontrar la inserción de los músculos pterigoideos, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral externo, ¿sí? O pterigoideo lateral interno, pterigoideo lateral externo, que son músculos de la apertura mandibular, ¿sí? Van a abrir a la mandíbula. ¿Bien? Entonces, ya tenemos definidos los límites de la región infratemporal.
acá podemos ver otra imagen, ¿no? Esto es la lámina medial, ¿sí?, de la apófisis pterigoides. Esta es la tuberosidad maxilar. La tuberosidad del maxilar constituye el límite anterior de la región, ¿sí? Vamos a volver acá. Fíjense, esto es maxilar, este es el maxilar superior. Esta es la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Constituye el límite anterior. En esta imagen de acá no está representado el maxilar superior, ¿sí? Pero si yo pusiera el maxilar superior, todo esto estaría tapado, tapizado, ¿no? Es el límite anterior de la región infratemporal. Entonces, acá vemos otra imagen, simplemente es para diversificar la imagen, ¿no? Esta es la apófisis pterigoides, todo esto es apófisis pterigoides. Esta es la lámina lateral de la apófisis pterigoides y esta es la lámina medial, ¿no? Esta es la tuberosidad del maxilar, esta es la fisura orbitaria y demás. Bien, esa región infratemporal va a tener una prolongación que se va a llamar fosa pterigopalatina, ¿sí? La fosa pterigopalatina es esta que ustedes ven situada acá, ¿sí? Se puede visualizar desde el lateral, desde la cara exocraneal de la cara, ¿no? Se puede visualizar desde ese lateral. Fíjense que acá se ha quitado el hueso cigomático y se ha resecado parte de la apófisis cigomática del hueso temporal, ¿no? Entonces tenemos apófisis cigomática del hueso temporal sacada, resecada, y parte del hueso cigomático malar también sacada. Y ahí veo yo a esta prolongación de la región infratemporal que es la fosa pterigopalatina, ¿sí? La fosa pterigopalatina no tiene límite lateral, por tanto yo la puedo ver, ¿sí? Como no tiene límite lateral, yo desde un lateral, sacando esos huesos, la puedo visualizar. En este otro modelo en 3D también la puedo ver. Esta es la fosa pterigopalatina, antiguamente llamada esfenopalatina, ¿sí? Porque la apófisis pterigoides es anexa al hueso esfenoides. Bien, ¿cuáles van a ser los límites de esta fosa pterigopalatina? Hacia anterior, la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Hacia anterior, la tuberosidad del maxilar. Hacia medial, hacia adentro, va a ser la lámina perpendicular del palatino, ¿sí? Lámina perpendicular del palatino. Y hacia lateral habíamos dicho que no tiene, y hacia posterior va a ser el borde anterior de la apófisis pterigoides del esfenoides, ¿sí? Todo esto es pterigoides del esfenoides, lo que está en amarillo, ¿no? Entonces, el borde posterior o límite posterior va a ser la apófisis pterigoides del esfenoides. Estas delimitan una fosa que está situada allí. Esta fosa tiene en su porción inferior una fisura entre el maxilar y el esfenoides, por tanto se llama fisura esfenomaxilar, ¿sí? O fisura pterigomaxilar, como la quieran denominar. Bien, ¿por qué es importante esta fosa pterigopalatina? Muy importante, porque va a alojar a importantes estructuras neurovasculares. La principal es esta que se puede visualizar acá, es el ganglio pterigopalatino o ganglio esfenopalatino, ¿sí? El ganglio pterigopalatino o esfenopalatino va a ser un ganglio perteneciente al sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, ¿sí? El cual va a controlar funciones parasimpáticas de la cara. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles serán las funciones parasimpáticas de la cara? ¿A qué funciones nos estaríamos refiriendo nosotros como funciones parasimpáticas de la cara? Tiene que ver el parpadeo de ojos y todas esas funciones que nosotros no tenemos ay, no sé cómo explicar. O nada que ver, o no es por ahí. Va por ahí. A lo que vos te referís con parpadeo de los ojos es el control autónomo, control neurovegetativo, ¿sí? Claro, Justamente, que escapa a tu voluntariedad. tal cual. Va por ahí. Eso sería autónomo en general, ¿no? Sabemos que el sistema nervioso autónomo tiene dos subdivisiones, que serían el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿sí? Yo les pregunto, funciones parasimpáticas de la cara. ¿Qué funciones parasimpáticas se pueden dar en la cara? ¿Cuáles serán? Cuando tu eje autónomo empieza a tender hacia la parasimpaticotonía, hacia la vagotonía, ¿qué se da en la cara? Pensemos, vamos a elaborar este conocimiento a partir de una cadena de pensamientos. ¿Qué hacía el sistema nervioso parasimpático? ¿O qué hacía el sistema nervioso simpático? Más fácil. Sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan lo que hacía? Reacciones de
Eran dos reacciones. Bueno, el sistema nervioso simpático estaba emparentado, relacionado con las funciones de lucha o huida, ¿no? Fight or flight, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático era lo contrario, estaba relacionado con funciones de digestión y de descanso, ¿sí? Digestión y descanso, es decir, cuando yo estoy acostado en mi casa después de un día de trabajo, tiendo más hacia la parasimpático tónica. Bueno, el ganglio térico palatino entonces va a regular funciones parasimpáticas de la cara. Si yo hablo de funciones parasimpáticas de la cara, voy a hablar de secreciones lagrimales, voy a hablar de secreciones salivales y voy a hablar de secreciones de mucus, de moco. ¿Sí? Secreción de secreciones, valga la redundancia. Por eso es tan importante el ganglio térico palatino, ¿sí? Que se ubica en la fosa térico palatina. ¿Bien? ¿Quedó claro esto de funciones parasimpáticas o no? ¿Esto lo habían visto ustedes antes? ¿Ustedes antes o no? No, yo estoy justamente como adelantándome un toque, pero todavía no he llegado hasta esa parte, porque vemos primero todo lo ósteo, después empezamos a ver, y lo vemos todo separado. Yo estudio medicina en Villa Mercedes. Ujú. Entonces vemos primero todo lo ósteo de vértebras, después hemos visto columna y así, y después vamos a articulaciones, como que esta parte todavía no hemos llegado de todo. Recién me lo están nombrando, así que estoy ahí como apuntando todo. De una, está perfecto. Bueno, sistema nervioso parasimpático, acuérdense. Y además van a pasar otras estructuras vasculares. Va a pasar la arteria y la arteria y la vena maxilar, tradicionalmente denominadas arteria y vena maxilar interna, ¿sí? Que se meten por ahí, ¿sí? Fíjense que esto es carótida externa, termina a la altura del cuello del cóndilo en temporal superficial y maxilar interna o maxilar, ¿sí? Esta pasa hacia la región infratemporal, se mete por la región infratemporal, que ya la vamos a retomar un poquito más adelante, y llega hasta el agujero esfenopalatino. Se continúa como arteria esfenopalatina y pasa por acá, por la fosa térico-palatina, ¿sí? Y además vamos a ver el paso del nervio auriculotemporal y el nervio maxilar, ¿sí? Nervio maxilar que sale de acá, es bien cortito, tiene una longitud de 3 milímetros, perdón, nervio maxilar no, sería el nervio mandibular, tiene una longitud de 3 milímetros y después se continúa como nervio alveolario inferior y nervio lingual. Esas son las estructuras que están situadas acá, en la fosa pterigo-palatina. Es muy importante. Y además vamos a ver la presencia de los dos músculos pterigoideos, el pterigoideo lateral interno y el pterigoideo lateral externo, ¿sí? Este sería el pterigoideo lateral externo, que tiene dos cabezas. El pterigoideo lateral interno se inserta acá, en la cara interna de la rama, del ángulo de la mandíbula. Perdón. Fundamental. Fosa pterigo-palatina es muy importante, ¿sí? Está situada allí. Bien, entonces, estábamos hablando de la región infratemporal y dijimos que la región infratemporal tiene esa expansión, esa prolongación, que es la fosa pterigo-palatina, que ya la desarrollamos y es muy importante. Bien, acá vemos un ilustrado del Rubier, ¿sí? Acá lo que estamos visualizando es un corte sagital vista medial, es decir, se ha cortado así la región de la cara, ¿sí? Se la ha cortado así y se está viendo la parte de adentro. Fíjense, estos son los alvéolos, piezas dentarias pertinentes al maxilar superior. Esto es maxilar superior. Acá estaría abajo el maxilar inferior, ¿sí? Este sería el maxilar inferior, esta es la rama, esto sería esto, ¿no? Este es el ángulo de la mandíbula. Y hacia craneal yo voy a ver huesos propios de la base del cráneo. Esa sería la porción petrosal temporal, después esa acá vería parte del esfenoides, ¿sí? Bien, estamos ubicados entonces. Lo que nos ilustra, lo que nos pretende mostrar esta representación es a la relación que existe entre los músculos pterigoideos, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, y la fascia interpterigoidea, ¿sí? Entre ambos dos músculos existe una fascia, ¿sí? La fascia es un tejido conectivo que rodea a los músculos. Esa fascia, por estar situada entre los músculos pterigoideos, se denomina fascia interpterigoidea, ¿sí? Que es esta que están visualizando acá. Esta es la fascia interpterigoidea, ¿sí? O interpterigoidea de Hirtl, que es esta membrana de color blancuzco nacarado, ¿sí? Este es el pterigoideo medial recubierto por su fascia, la fascia del pterigoideo medial. Y hacia afuera yo vería el pterigoideo lateral, ¿no? Habíamos dicho que se interpone entre ambos dos músculos pterigoideos. Entonces, ¿qué es importante que hay que saber de la fascia interpterigoidea? La fascia interpterigoidea se va a insertar arriba
en la porción adyacente de la base del cráneo, ¿sí? Como vemos acá. Se inserta en la base del cráneo, luego ya insertarse aparte de la espina del esfenoides, y de allí se prolonga hacia caudal, ¿sí? Se prolonga hacia caudal entre los dos músculos pterygoideos, para insertarse en el ángulo de la mandíbula, para insertarse en el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Esta fase intrapterygoidea se va a densificar hacia posterior, ¿sí? Esto es posterior, esto es anterior. Entonces, hacia posterior se va a densificar y va a formar dos ligamentos. Un ligamento que es un ligamento accesorio de la articulación temporomandibular, que se llama ligamento esfenomandibular, ¿sí? Antiguamente llamado esfenomaxilar, ¿sí? Y va a formar otro ligamento que se llama ligamento timpano-mandibular, ¿sí? Entonces, esa fascia termina por densificarse y por formar dos ligamentos. Un ligamento es una estructura que liga, ¿sí? Cuya histología es diferente a la de una fascia. La fascia es un tejido menos denso. El ligamento es un tejido ya mucho más denso, es un tejido rígido, ¿sí? Que tiene cierta capacidad de extensibilidad, pero muchísimo menor a la de una fascia, ¿sí? Bien, esta fascia en la porción próxima a la base del cráneo va a tener una región que se denomina región cribosa. ¿Alguien sabe qué significa cribosa o cribosidades o cribiforme? Lo primero que se suele estudiar cuando uno empieza a cursar anatomía es la lámina cribosa del etmoides. ¿Recuerdan qué significa cribosa? Bueno, cribosa viene de criba, ¿sí? Criba significa que tiene, o sea, criba es un objeto, un elemento que tiene muchos agujeritos, ¿sí? Esta va a ser la región cribosa, la porción cribosa de la fascia intrapterygoidea. Y acá van a perforar algunos nervios, ¿sí? Que van a inervar, por ejemplo, al músculo tensor del velo del paladar, que es el nervio del tensor del velo del paladar. Y después va a perforar el nervio del pterigoideo medial, ¿sí? Que van a ser ramas colaterales del nervio mandibular, ¿sí? El nervio mandibular es una rama del trigémino, ¿sí? El trigémino tiene tres raíces, ¿no? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. La mandibular va a dar una colateral, que son estas dos, ¿no? Salen a modo de ramillete por la porción cribosa de la fascia interpterigoidea y van a inervar al músculo tensor del velo del paladar y al músculo pterigoideo medial, ¿sí? Lo inervan motoramente, por supuesto. Y acá vemos el paso de la carótida externa. Habíamos dicho que la carótida externa se mete en la profundidad de la región parotidia, específicamente se mete en la profundidad de la glándula parotidia, o glándula parótida, mejor dicho, ¿sí? Y termina a la altura del cuello del cóndilo, y se divide en sus dos ramas terminales. Se continúa en sus dos ramas terminales, la maxilar o maxilar interna y la temporal superficial, ¿sí? Bien, ahora vemos otra imagen, ¿sí? Desde la misma posición planimétrica, ¿sí? Es un corte de sección sagital vista medial. Acá podemos ver al maxilar superior, esta es la porción, sería la apófisis palatina del maxilar superior, hacia atrás veríamos al palatino que acá está resecado, y esto sería el maxilar inferior, ¿sí? Ahora, fíjense, esto sería parte del esfenoides, ¿sí? Fíjense, esto es el esfenoides. Y hacia allá, hacia el lateral, porque esto está visto desde adentro, ¿no? Esto está visto desde adentro. Hacia el lateral veríamos al ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Bien, ahora fíjense, esto es uno de los agujeros de las alas mayores del esfenoides. Este es el agujero oval, ¿sí? El agujero oval permite el paso al nervio mandibular, ¿sí? El nervio mandibular habíamos dicho que es bien breve en su trayecto, es bien cortito, ¿sí? De 3 a 5 milímetros por debajo de la base del cráneo, es decir, por debajo de acá, se divide en sus ramas, ¿sí? Y se va a continuar como nervio alveolario inferior que se introduce en el agujero mandibular. El agujero mandibular es un agujero de la mandíbula, ¿sí? Se introduce en el agujero mandibular y va a ir a inervar a cada una de las piezas dentarias, ¿sí? A cada uno de los alvéolos. De allí su nombre. Este nervio alveolario inferior lo pueden encontrar también como nervio dentario inferior, ¿sí? Y se va a continuar también como nervio lingual, ¿sí? Un gran tronco nervioso que se va a introducir en la región del suelo de la boca, ¿sí? En la porción superior del suelo de la boca y por supuesto va a ir a inervar a la lengua motoramente, ¿sí? Bien, también acá vemos el paso del nervio aurículo temporal, ¿sí? Y, o sea, este sería el paso del nervio aurículo temporal, ¿sí? Es una rama colateral del nervio mandibular del cual venimos hablando, y acá vemos a la terminación de la carótida externa. Fíjense, no sé si se llega a leer, creo que sí, por la calidad de la imagen. Esta es la carótida externa, ¿no? Esto es carótida externa
Y acá está una de las ramas terminales de la carótida externa, que rodea el cuello de la apófisis condilar y se mete a la región infratemporal, como habíamos mencionado. Esta es la maxilar interna, ¿sí? Fíjense que hace como unas flexuosidades, ¿sí? Estas flexuosidades se denominan en realidad codos, ¿sí? En el caso de la carótida interna, cuando hace flexuosidades en sus porciones intracavernosas, intratemporales, se denominan golfos, ¿sí? Perdón, se denominan sifones, son los sifones carotídeos. Cuando hace esas curvitas así, son flexuosidades o sifones. La terminología actual le llama sifón, ¿sí? Sifón carotídeo. Entonces, la arteria maxilar en este trayecto, ¿sí? Que es el trayecto propio de la región infratemporal, va a dejar sus 14 ramas colaterales, ¿sí? La arteria maxilar interna deja 14 ramas colaterales en la región infratemporal. Es muy importante conocer ese dato, ¿sí? Termina a la altura del agujero esfenopalatino como arteria esfenopalatina y luego se introduce en las cavidades nasales, ¿sí? Para irrigar la mucosa nasal. En todo este trayecto, fíjense, vamos a hacer un poquito de zoom, ¿sí? Fíjense cómo esta arteria va dejando sus ramas colaterales, ¿sí? Una de sus ramas colaterales ascendentes que se va a meter a la región endocraneal es la arteria meningia media, ¿sí? ¿Se acuerdan el reparo de la arteria meningia media en uno de los huesos del cráneo? La arteria meningia media, por su paso, dejaba impreso un elemento descriptivo en uno de los huesos del cráneo. No sé si se acuerdan, si lo han visto. En el hueso parietal, la cara endocraneal del parietal, la arteria meningia media deja unos surcos que tienen forma de hoja de higuera, ¿sí? La arteria meningia media, entonces, es una rama colateral de la arteria maxilar interna, ¿sí? Después vemos la arteria timpánica anterior, serían ramas ascendentes, estas que acabo de mencionar, y después vemos acá una rama descendente, que es la arteria alveolar inferior, que se introduce junto con el nervio en el agujero mandibular, ¿sí? Constituyen el paquete vasculonervioso alveolario inferior, ¿sí? Bien, y todos estos elementos neurovasculares van a estar ubicados en la región infratemporal, ¿sí? Ahora bien, eh, la región infratemporal, debido a la presencia de la fascia interpterigoidea, se va a delimitar en dos celdas, una celda interna y una celda externa, ¿sí? La celda interna es muy sencilla porque solamente tiene el músculo pterigoideo medial. En este caso, fíjense cómo está resecado, ¿sí? Este es el pterigoideo medial que está insertado distalmente a la altura de la cara interna del ángulo de la mandíbula, ¿sí? Y después llega a la lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿no? Acá está cortado. Ahí está cortado el vientre muscular y acá también, ¿sí? Entonces, la celda interna solamente tiene al pterigoideo medial, es bien sencilla. Ahora, la celda externa, es decir, la porción que está por afuera de la fascia interpterigoidea o fascia interpterigoidea de Hirth, va a contener a todos estos elementos que yo fui describiendo, ¿sí? A los ramos colaterales del nervio mandibular, ¿sí? Nervio lingual, nervio auriculotemporal, nervio alveolario inferior, y a las ramas colaterales de la arteria maxilar junto con el paso de la arteria maxilar, ¿sí? La arteria maxilar interna tiene 14 ramas colaterales. La timpánica superior, la meningia media, la meningia menor, la temporal profunda anterior, la temporal profunda posterior, la alveolar superior, la infraorbitaria, tiene muchísimas, ¿sí? Las que tienen que saber son estas que visualizamos acá. Estas dos superiores que son la meningia media y la timpánica anterior, y la descendente que se dirige hacia el agujero mandibular, ¿sí? La arteria alveolaria inferior, ¿sí? Bien, y acá vemos otro esquemita más, ¿sí? Vamos a ver acá. Fíjense, este es el ganglio del trigémino, esta estructura abultada que ustedes visualizan acá es el ganglio trigeminal. El ganglio trigeminal se va a alojar en la cara anterosuperior de la pirámide petrosa, en un cabum de dura madre y del hueso, un cabum, en una fosa de esa porción del hueso temporal que se llama cabum de Meckel, ¿sí? Con CK, o cabum trigeminal, o como lo llama la terminología actual, impresión trigeminal. Ese ganglio trigeminal va a dar las tres raíces del nervio trigémino: oftálmica, maxilar y mandibular. La mandibular pasa por el agujero oval, ¿sí? Que es uno de los agujeros de las alas mayores del efenoides, y hacia allí se dirige a la región infratemporal. Y todo esto va a ser región infratemporal, ¿sí? Este es un esquema de lo que sería un corte coronal o corte frontal de la región infratemporal, ¿sí? Entonces los elementos a identificar son el músculo pterigoideo medial, que está ubicado en la celda media, ¿sí? Músculo pterigoideo medial. Y después encontraríamos al músculo pterigoideo lateral,
Este es el músculo pterigoideo lateral, ¿sí? Allí en la celda externa, entonces, o celda lateral, se mete el nervio mandibular con sus ramas terminales y vemos el paso de la arteria, que era la arteria maxilar, ¿sí? Esto es simplemente una imagen esquemática, ¿sí? Ustedes tienen que conocer los elementos neurovasculares que están en la región infratemporal, ¿sí?